especialmente centrándome en los problemas que suponía en ese momento hacer música con un hardware tan limitado y los trucos que existían para saltarse esas dificultades, ¿no? Anoche estuve preparando esto y me di cuenta de que, bueno, de que si examinas al microscopio una música, es una música tan sencilla que si tú coges la forma de onda y la examinas, realmente es lo que está pasando. Y de hecho, eso me ha ayudado anoche mismo a resolver un enigma que me ha estado rondando por la cabeza durante años y que pronto vais a saber cuál es. Bueno, yo hice las músicas de la mayoría de los juegos de Topo en su primera época, de Topo Soft, ¿no? Al lado de gente que todavía recuerdo con muchísimo cariño, como los hermanos Martín, Julio Gonzalo Martín, que fueron los creadores del Fernando Martín Basket Master, aunque luego saliera con otro crédito, porque ellos no llegaron a terminarlo, con José Manuel Muñoz alias Rambo, que era un auténtico crack, y con Emilio Martínez, con quien luego coincidí en Piro Studios, y por último con Javier Cano, que es una de las personas más impresionantes, tanto en el aspecto profesional como personal, con quien he tenido el honor de trabajar y que ahora vive, me han contado que vive en Sudamérica, que está muy bien, pero que es alguien de quien siempre guardaré un recuerdo maravilloso. Entonces, voy a empezar por contaros con qué cacharros trabajaba yo antes, ¿no? En primer lugar, ¿alguien de vosotros sabe reconocer qué es esto? El Saga para 48K. Esto es un Spectrum, exacto. Esto es un Spectrum con un teclado Saga 1 Emperor, que era el que yo tenía, muy buen teclado, ¿no? Aquí debajo hay un Spectrum 48K de los negros, los pequeñitos. Y utilizábamos en Topo, todos los que trabajábamos en Topo, aunque yo lo hacía desde mi casa, utilizábamos este cacharro, tan impresionante. Es de la marca Timex, la marca americana que había sacado el Spectrum en Estados Unidos, en concreto de Timex Portugal, está fabricada en Portugal, y es una máquina que a través de esta interface proporcionaba al Spectrum 2 unidades de disco de 3 pulgadas. Paradójicamente, esta máquina es más potente que el Spectrum. Tiene su propio procesador Z80 y 64 megas de RAM, 64K de RAM, y corría CPM como sistema operativo. De hecho, si tú cargabas un emulador de terminal en el Spectrum, podías utilizar el Spectrum como terminal para manejar esta computadora. Una computadora CPM, ella misma más potente que el Spectrum, es curioso. Más tarde, cuando salió el Spectrum de 128K, también lo utilizaba porque, bueno, era lo mismo que toda esta movida, pero en mucho menos espacio, ¿no? Y también las músicas para el chip AY las hacía en un Amstrad CPC 6128, que era una maravilla. Las músicas de MSX las hacía también desde aquí, porque luego alguien las portaba, como funcionaba con el mismo chip, luego alguien se encargaba de portarlas a MSX. Incluso los juegos que solo salieron, las músicas que solo salieron en MSX estaban hechas inicialmente en un Amstrad. Y luego, bueno, como referencia para tocar antes, a veces usaba mi viejo sintetizador, casi el CZ5000, que usaba distorsión de fase para crear sonidos, aunque muchas de las músicas en realidad las hacía de memoria, ¿no? Directamente las escribía, sin tocarlas. Y de los muchos músicos que me han influenciado, yo destacaría estos tres, que no os voy a decir ahora quiénes son, algunos los reconocerán, porque luego os lo voy a contar al hilo de las músicas que vamos a ver. ¿Cuáles eran los instrumentos que teníamos los músicos de entonces? Pues en el Spectrum, la ULA del Spectrum. La ULA. Un circuito combinacional, una matriz lógica que se programaba después de fabricarla y que se encargaba de gestionar el vídeo, de generar la señal de vídeo, de generar la señal de audio, de interpretar la señal de audio que venía de la cinta. Este chisme lo hacía todo, ¿no? Por supuesto, el famoso chip AY, que funcionaba tanto en Amstrad como en MSX, una maravilla de chip. Y luego ya la gran maravilla, el chip SID del Commodore 64, con el que tuve poco contacto, pero que siempre miré con mucha admiración y con un punto de envidia.
Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Os voy a castigar con algunas de mi música. Y luego os voy a enseñar algunos enigmas que hay dentro de ellos. En primer lugar, vamos a escuchar la música de este increíble juego hecho por Javier Arévalo y su hermano. Javier Arévalo. Sí, Javier. Esto, pues... este era un juego de Spectrum y había un fragmento. Esta era una música interminable, que repetía muchos patrones y cambiaba y tal, pero ahí os voy a enseñar un fragmento que es el siguiente. Ahí, si nos fijamos, ocurren dos cosas. Lo primero es que aparentemente hay una línea de melodía y una línea de bajo, ¿no? Lo segundo es que aparentemente hay una percusión, una espantosa percusión, y yo no lo sabía hacer mejor. Esto... Pero claro, ¿cómo puede un ordenador monofónico que tiene un beeper, que tiene una salida... Bueno, la ULA, en fin, he visto en especificaciones técnicas, dice, tiene un conversor digital analógico de 1 bit. Esa es una forma muy piadosa de llamar a un chip al que tú le puedes decir, oye, pon el voltaje alto y ahora pon el voltaje bajo. Esto, sí, claro, sí, técnicamente se podría decir que es un conversor digital analógico de un bit, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se hace eso, no? Y además otra cosa, todos los que tengáis cierta familiaridad con síntesis de sonido, sabréis que la onda cuadrada, que es lo que teóricamente puede generar un chip así, suena mucho más dulce, suena como un clarinete, ¿no? Esto que más suena como un poco nasal, ¿no? ¿Eso cómo se conseguía? Pues si yo grabo la música de Stardust y la visualizo en un osciloscopio, veo esto. Y esto nos va a desvelar algunas de las claves. En primer lugar, esto es una nota interrumpida por un pequeño segmento de ruido blanco, ¿no? Es decir, si lo vemos aquí ampliado, es una nota que ha sido interrumpida por una selección de pulsos de periodo bastante corto, pero de pulsos de duración aleatoria, ¿no? Esto es lo más cercano que se puede conseguir con un Spectrum al ruido. Entonces, si esto durara mucho tiempo, sonaría como una radio fuera de sintonía. Como solo suena durante una centésima de segundo, suena. Entonces, y esos son los que hacen la percusión, ¿no? Y claro, como duran tan poquito, pues apenas interrumpen las notas y casi se podría decir que suenan simultáneamente. Pero, ¿por qué está sonando una línea de melodía y una línea de bajo? Pues la respuesta la tiene una de mis influencias, que es el increíble gran vocalista Bobby McFerrin, que saltó a la fama injustamente por Don't Worry Be Happy, ¿sabéis, no? Este hombre, bueno, Don't Worry Be Happy, que es lo que le ha hecho famoso, está grabado en varias pistas, ¿vale? Es varias veces él, pero normalmente cuando él actúa en solitario suena así. ¿A qué juraríais que son varias personas? Bueno, pues es él solo. Entonces él, un ratito se hace el bajo, un rato se hace la melodía, un ratito se hace el bajo, un ratito se hace la melodía, y encima se percute en el pecho y con eso consigue ese efecto. Entonces, cuando nosotros escuchamos la música de Stardust, en realidad estamos haciendo lo mismo, estamos escuchando un ratito el bajo, un ratito la melodía, un ratito el bajo, un ratito la melodía. ¿Lo notáis? En realidad no estamos escuchando una música polifónica, es una música monofónica, pero si tú tienes una melodía arriba que tiene silencios, entonces aprovechas los silencios para meter el bajo, ¿vale? Que sería algo así como
Ahora, si yo fuera Woody McFerrin lo haría muy bien, ¿no? Pues así era un poquito... Ah, y la otra cuestión es por qué no suena tan dulce como suena una onda cuadrada y suena un poco nasal. Incluso a veces, os acordaréis de que en músicas del Spectrum hay veces que hay un efecto como de flanger, que hace, no solo hace, sino que hace... Pues eso era porque con la ULA no solo puedes hacer onda cuadrada, puedes hacer onda rectangular, como esta, ¿no? Y los pulsos, la duración del pulso puede ir variando. ¿Veis cómo los pulsos para abajo cada vez son más estrechos? ¿No? Pues el periodo total de la onda se mantiene invariante, sigue sonando aparentemente la misma nota, pero como esos pulsos son cada vez más estrechos se produce ese efecto de flange, de o sea, es que es un poco casi como si tuviéramos un chipset y estuviéramos utilizando un filtro pasabanda, ¿no? Esto... Pues así era como se hacía música en el Spectrum, hasta que un buen día sale un juego que se llama Fairlight, ¿no? Y de repente todo el mundo dice, joder, pero no habíamos quedado en que no se podía hacer polifonía con un Spectrum. Y aquello tú lo oías, y oías dos canales, ¿no? Nada de mierda como lo que hacía yo no, oías dos canales simultáneamente. De hecho, mi primera, esto no es cronológico, estrictamente en orden cronológico, mi primera música para Topo utilizaba la misma rutina de código máquina que se usaba en el Fairlight. No la escribí yo, a mí me la dio Javier Caro y me dice, toma, esto sirve para, tú escribes una línea por un lado, una línea por otro, que esto te lo toca a la vez, ¿no? El juego se llamaba Survival y sonaba así, escuchad. Aquí hay de todos dos. Bueno, pues yo decía, ¿cómo coño lo harán para que suenen dos cosas al mismo tiempo? Yo ni lo sabía ni me importaba, yo solo era el músico, ¿vale? Pero anoche, cuando estaba preparando esta charla, decía, joder, voy a buscar en internet a ver si leo en algún sitio cómo se conseguía, ¿no? Y no sé si es porque no he sabido buscarlo, pero no lo he encontrado, ¿no? Pero me he puesto a mirar lo que ocurre aquí. O sea, esta es la forma de onda, ¿vale? Y realmente lo que he visto, al principio me ha dejado completamente flipado. He dicho, imposible, esto no puede ser, ¿no? Aquí realmente estamos viendo un nivel alto, un nivel bajo y un nivel intermedio, ¿no? Joder, no habíamos quedado en que la ULA solo puede generar voltaje alto y voltaje bajo. Entonces, ¿esto cómo puede ser? ¿Vale? O sea, porque sí, es lógico, si tú tienes dos ondas cuadradas de distinta frecuencia y las sumas, cuando las dos estén abajo, estarás abajo. Cuando las dos estén arriba, estarás arriba del todo. Y cuando una esté arriba y otra abajo, al sumar te dará la mitad, ¿no? Pero joder, que esto es un compresor de un bit. ¿Esto cómo lo hace con un bit? ¿Cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? Supongo que porque habrá un pequeño retardo en ir de un lado a otro, entonces se cambia muy rápido y se queda en medio. Exacto. Porque eso es lo que me ha dado, la clave, ¿no? ¿Veis? Si os fijáis, vamos a ver, ningún circuito analógico puede conseguir una onda cuadrada con una pendiente infinita. Siempre hay un poquito de pendiente. Como veis aquí, los tazos no son perfectamente verticales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú durante un tiempo dices, oye, que para arriba, no, para abajo, no, que para arriba, no, para abajo, no, para arriba, no, para abajo, y eso lo haces muy deprisa? Que como al circuito que va después no le da tiempo a ir para arriba del todo y para abajo del todo, lo que consigues es quedarte en el medio. Por eso se observan estos dientes de sierra aquí en medio. Lo verdaderamente increíble y lo que me llena de reconocimiento y de admiración hacia la gente que hace emuladores es que, a ver, yo no lo sé, pero yo hipotetizo que la gente que hizo los emuladores, cuando simuló el sonido, tuvo que simular estas pendientes. Probablemente cuando en los primeros simuladores de Spectrum, Fairlight sonaba como el culo,
¿no? Sí, es verdad. Hasta que metieron artificialmente estas pendientes para poder conseguir esta clase de efectos. En cuanto a lo de volviendo al tema de las influencias, si os fijáis, el ritmo de Survivor es un ritmo bastante mareante, porque está todo el rato en semicorcheas haciendo taca 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 taca. Y yo por aquel momento admiraba muchísimo a Wendy Carlos, antes Walter Carlos, antes de que se cambiara de sexo esta mujer tan... ¿Se cambió hombre o hombre se cambió mujer? Antes era hombre y se cambió a mujer. Esta mujer tan increíble que además de haber creado, es la responsable de haber editado el primer disco de música clásica que alcanzó número 1 de ventas en Estados Unidos. Se llamaba Switched on Bach. Esto que tiene detrás de aquí es su sintetizador Moog modular de los años 70, y con él hacía cosas como esta. Ni secuenciadores ni mariconadas, con un multipistas y amante. También hay un batido muy constante, ¿no? Taca, 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 taca. Esto lo hizo Bach, se llama Invención no sé cuántos en Fa mayor, y yo por entonces era, vamos, intentaba, me sabía tocar lo de la mano derecha, lo de la mano izquierda ni de coña. Y como veis, pues hay cierta similaridad, ¿no? Bueno, pues a continuación vamos a ir a por otro chip, otra música. Ya no estamos en Spectrum, estamos en Amstrad. Y esta es una de las músicas a las que les tengo más cariño, que es la música de Titanic. Escuchad. Vamos a esperar que llegue la melodía. Estos son los arpegios. Este sonido tan dulce, este sí que es el característico de la banda cuadrada. Yo lo que pretendía con esta música era crear un ambiente subacuático, ¿no? Un ambiente líquido, ¿no? Y entonces para eso lo que quise hacer fue unos arpegios que servían de base, y que crearon un efecto como de eco, como de rebotes sonoros, burbujeantes, ¿no? Y esta música suena de una forma cualitativamente un poquito distinta que el resto de músicas que yo hacía para el chip Y. Y el secreto de esa especie de efecto de eco se puede ver aquí. Bueno, esta maravilla de chip, el Y, tiene 3 canales de sonido. El Amstrad, además, tenía la genialidad de que el canal 1 sonaba por el lado derecho del estéreo, el 2 por el izquierdo y el 3 por el centro. Era capaz de generar 3 canales de sonido y ruido. Entonces esa... Sí. Era el A iba al izquierdo, el B al centro y el C al derecho, ¿no? Seguro. Algo sé. Tampoco me hagáis mucho caso, yo solo soy el autor del emulador CPCE. Y el que ganó las 2 ediciones pasadas de Madrid X de adivinar músicas. Joder, un aplauso, joder. Yo no podría haber adivinado nunca nada de música de no haber sido por este hombre que me hacía pasarme las horas muertas cargando el Mad Music Game solo para oír la música. No lo he traído, pero si quieres te lo tarareo. Esto, si os fijáis, este es el canal derecho, este es el canal derecho. Esta es la parte que da el... Pues, en primer lugar, si os fijáis hay cierto decalaje, ¿vale? Aquí lo que pasa es que las notas pares de los arpegios salen por el canal izquierdo y las notas impares por el derecho.
Entonces, ¿qué pasa? Que las colas de los sonidos, esto es una nota, sería, no, perdón, ¿vale? Y este temple que es el, ¿sabes? Es el trémolo que se observa aquí. ¿Veis que hay una envolvente que, además de tener una envolvente el sonido que hace que vaya disminuyendo el sonido, por eso se extingue el sonido, por eso hace ¡pum!, como un piano, va experimentando también pequeñas subidas y bajadas de perfil cuadrado, ¿no? Que son las que le dan ese trémolo a hacer ¡pum!, ¿vale? Y que da cierta sensación como de eco, ¿no? Este chip era una maravilla porque era la primera vez que yo trabajaba con un chip que hacía algo un poquito parecido a lo que hacían mis sintetizadores, ¿no? Que podías definir lo que se llama el perfil ADSR, ataque, decaimiento, sostenido, relajación, que define, digamos, cómo vas a modular en amplitud las notas que tocas, ¿no? Y luego, el hecho de que las notas pares e impares del arpegio estén montadas una sobre otra, crea una textura especial que le da más polifonía, ¿no? Vamos a pasar a otra música. Yo no hacía música directamente para Commodore 64, pero, por ejemplo, en Whopper Chase está un promocional que se hizo para Burger King y que tiene una de las músicas que más me gustan personalmente. Lo que yo hacía la música y luego alguien la portada para Commodore. En este caso fue Jesús Medina, un programador genial que tenía la dificultad adicional de que portaba juegos a otra plataforma, pero con un procesador distinto, en este caso el 6502. Seguro que el que me va a decir que no era el 6502. Y esta música, desde luego, a mí me parece increíble, me parece que suena mucho mejor que cualquier cosa hecha con el AY, pero desde luego suena peor que cualquier otra cosa hecha con el SID, porque bueno, la gente que programa exclusivamente para el SID hacía verdaderas maravillas. Esto es más modesto, pero bueno, suena más o menos así. Esta tenía como dos partes, una como más goofy, como más patosa, y luego se ponía un plan, y luego un poco más en plan agente secreto, ¿no? Yo por entonces había descubierto un intervalo que es la quinta menor, no, la quinta disminuida, que siempre te ha encantado, ¿no? Y que es un intervalo que luego se utilizaría mucho, por ejemplo, en la música de los Simpsons, ¿no? El intervalo de quinta disminuida es este. Si yo hago do, sol, ¿vale? Eso es un intervalo de quinta justa. Pero si disminuye un semitono, va a hacer do, sol, sol bemol, pam, pam, pam. Yo lo usaba mucho. Param, pam, 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 param, pam, pam, pam. Y luego, por ejemplo, en los Simpsons, pom, 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 ¿vale? Esto, el intervalo de quinta disminuida, hubo una época en la historia de la música en que se prohibió, porque se consideraba diabólico. No preguntéis por qué, pero es que hubo un momento en que los intervalos tenían esas cualidades, ¿no? Una diferencia de, serían de 7 semitonos, pues te podías ir al infierno. Es lo malo del rock. Si vemos la música del Whopper Chase al microscopio o al osciloscopio, ¿qué vemos? ¿A qué se parece esto? A dientes de sierra, ¿no? Porque esta maravilla de chip no solo trabajaba con onda cuadrada y con onda rectangular, también era capaz de hacer diente de sierra y onda triangular. Tradicionalmente se dice que la onda en diente de sierra se parece un poquito a los instrumentos de cuerda de arco,
Porque claro, imaginaos lo que ocurre físicamente cuando tú frotas un arco impregnado de resina contra una cuerda. La cuerda es arrastrada por la resina hasta que la resina no aguanta más y ¡pop! Se va para abajo, ¿no? Entonces genera un patrón en diente de sierra. Entonces las cuerdas en sintetizadores se suelen imitar con dientes de sierra. También era capaz de generar onda triangular, que es, en lugar de subir despacito y bajar rápido, pues sube despacito y baja despacito. Y son ondas triangulares. Y luego, aparte de eso, este increíble chip tenía... perdón. Esto... Es que acabo de cambiarme este chismo, no sé cómo ponerlo en silencio. Además tenía un filtro programable que permitía hacer filtro pasa alto, pasa bajo, pasa banda, o sea, era una pasada. Y era pasa todo. Y por eso se podía hacer una música increíble que, bueno, tenía que haberme traído músicas hechas por mejores músicos que yo para que os deis cuenta de la música genial que se puede hacer con esto. Yo tengo el... Sí, no, adelante, por favor. Yo tengo mi pendrive, vamos, no sé si es oportuno. Ah, pues si quieres luego la ponemos para que la gente flipe un poco. Sí. Y... bueno, por cierto, en cuanto a la música de Titanic, en realidad ahí viene mi tercera influencia, ¿no? Este señor tiene esta música aburridísima que suena así. El puto canon de Pachelbel, ¿no? Responsable de que el 50% de la música, pop está cogida de aquí. Y en realidad yo lo que quería hacer con Titanic era una especie de homenaje al canon de Pachelbel, pero en modo menor, en lugar de modo mayor. Por eso también suena tico, 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 tico. Y nada, pues... Y luego, Pachelbel y yo teníamos algo en común y era que a veces se nos agotaba la imaginación, entonces lo que hacíamos era repetir. Pues, de aquellos tiempos que hoy están tan vivos y que están tan increíblemente vivos y que acabo de ver que no estamos hablando del pasado en absoluto, sino que estamos hablando de un presente y un futuro de una vitalidad acojonante, pues yo de aquella época me quedé con algo que creo que sigue siendo vigente, ¿no? En primer lugar, que la escasez genera creatividad. O sea que cuando veis, por ejemplo, lo de cómo se conseguían dos tonos con la ULA en el Spectrum, la verdad es que el tío que pensó aquello era un puto genio, ¿no? ¿Sabes? Bojan Jebor es un tío. Disculpa, tiene nombre. Bojan Jebor, tío, eso es un auténtico. Bueno, yo le entrevisté para... Joder, qué maravilla. Y el tío es un crack. Todas luces. Es un cerebro. Y entonces, bueno, habría que ver, o sea, se podría hacer toda clase de reflexiones sobre cómo, no sé, estar en contacto con máquinas en las que los ciclos de reloj se mueven por la economía de la escasez y no por la economía de la abundancia como hoy en día. Tú ahora tú muestras una A en pantalla y no tienes ni puta idea de lo que... Me refiero con las máquinas de ahora, ¿no? Tú dices, imprime una A en la esquina superior izquierda de la pantalla. Y no tienes ni puta idea de la de ciclos de reloj que se han tirado para imprimir una puta A. Y el número increíble de capas interpuestas de complejidad que hay hasta que llegas al microprocesador, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de los desarrolladores para plataformas Intel de hoy en día sabrán código máquina de esos chinos? O sea, bueno, un porcentaje astronómicamente, un porcentaje cuántico, macho. Mientras que cuando nos vamos a procesadores como el 6502 o el Z80, pues ya, joder, o sea, ¿qué porcentaje de desarrolladores para estas máquinas saben código máquina? Pues un porcentaje muy importante, ¿no? Y la verdad es que programar el código máquina, que yo tuve mis pinitos con él, aunque nunca fue un programa serio, pero no sé, yo honestamente creo que me formó de una forma especial, ¿no? Con una especie de
de ética y de respeto hacia los recursos que hacen que, bueno, a veces cuando estás delante de un PC y ves cosas que te ponen enfermo, ¿no? Y entonces, pues, joder, estando en la sala, estando en la feria, veo cosas que me despiertan todo lo contrario, ¿no? Que me despiertan una admiración genuina. La segunda cosa es que, joder, vale, yo hacía música, ¿no? Pero había otro detrás de mí que me hacía las rutinas que ejecutaban mi música y que yo tenía una gran pasión por la música, el otro tenía una gran pasión por lo suyo y aquello al combinarse creaba algo increíble, ¿no? Es curioso que yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero las cosas que molan no suelen hacerse en solitario, ¿no? Casi siempre es un número pequeño, pero de más de una persona, ¿no? Que te animas mutuamente cuando uno está para abajo y dice, mira, todo por culo, yo lo dejo. No, tío, es americano, no lo dejes. Y luego tú tienes tu obsesión, el otro tiene la suya, y cuando juntas esas dos obsesiones es que ocurre algo acojonante, ¿no? Y luego el hecho también de que ahora con internet disfrutamos de... Yo creo que de esos tiempos para acá han pasado dos cosas que cualitativamente han mejorado muchísimo nuestra vida, ¿no? Una es la compresión con pérdida, que nos ha traído la posibilidad de que los ordenadores hagan cosas que ni siquiera ahora serían capaces de hacer, e internet, ¿no? Pero las dos no han sido más que aceleradores, ¿no? O sea, porque, joder, comunidad, antes ya había comunidad, lo que pasa es que no corría sobre IP, corría sobre el papel de microhobby y por las BBS y por el correo por el correo de papel, pero la comunidad existía, ¿no? Y esos fenómenos de cuando se pican dos personas y se animan o incluso hay competencia sana entre ellas y las cosas increíbles que pueden llegar a pasar, entonces también existían, pero ahora están increíblemente aceleradas por las nuevas tecnologías, ¿no? Por la red, y eso me parece admirable. Y por último, que la herramienta no importa, ¿no? Lo que importa es lo que tú tienes en la cabeza, el trabajo y bueno, esa realidad de que hay por lo menos tanta jugabilidad por centímetro cuadrado, o por lo menos, desde luego, por lo menos tanta jugabilidad por hora de juego en esta sala de la que, como lo que pueda haber en la industria del videojuego actual, y sin duda, pues 100.000 o 1.000.000 de veces más jugabilidad por ciclo de reloj o por recurso computacional de la que hay hoy en día, ¿no? La verdad es que en la industria del videojuego pasa un poco lo mismo que pasa en la computación normal, ¿no? O sea, que hay determinadas prioridades, determinadas esencias sobre lo que importa y lo que no importa, que vosotros en los entornos con los que trabajáis lo seguís teniendo muy claro, y sin embargo, en cierto modo, la industria del videojuego con plataformas avanzadas en buena medida se puede decir que se ha extraviado a veces, ¿no? O sea, parece casi como si fuéramos esclavos de la ley de Moore en lugar de usar la ley de Moore para nuestro beneficio, ¿no? Esto, más polígonos, más texturas, más no sé qué, y bueno, si exceptuamos algunas honrosas excepciones como lo que está ocurriendo con la Wii, pues yo no veo que haya progreso, en realidad, ¿no? Y nada, pues... Sobre todo, en realidad yo he querido venir aquí para darle las gracias por existir, ¿no? O sea, para darle las gracias por... Antes había dicho por mantener vivo, pero ahora me he dado cuenta que es mucho más que eso. O sea, no, es como si aquellos tiempos hubieran sido una semilla y vosotros la hubierais hecho crecer, ¿no? O sea, aquí hay cosas que no se trata solo de una labor de preservación, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que estáis desarrollando cosas nuevas, he visto una verdadera explosión de creatividad, de ganas de hacer cosas. No he visto pasado, yo he visto futuro. O sea, es que... Y entonces estoy muy admirado, francamente, por lo que hacéis, ¿no? La gente que os dediquéis a esta escena.
Y, por ejemplo, el hecho de que yo tengo una pésima memoria vivencial, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy poco de lo que pasaba hace 20 años, ¿no? Y ya sabes que uno siempre va dejando las cosas para luego. Yo personalmente nunca preservé mi música, nunca me dio por grabarla, ¿no? Sin embargo, si ahora quiero escuchar mi propia música, no tengo más que buscar en internet, bajarme de computer en buzón un emulador de... que es lo que hice anoche, o sea, me bajé los emuladores, todo esto está hecho en una noche, ¿no? Te bajas los emuladores en un momento, te cargas los juegos, los grabas, no sé qué, todas las herramientas gratuitas, o sea, la verdad es que no puedo por menos que estar agradecidísimo a una comunidad que es capaz de generar eso, ¿no? Y que es capaz de generar tantas cosas nuevas a partir de eso. Y nada, si no os ha aburrido demasiado, si os apetece os pongo la que personalmente es mi música preferida de las que he llegado a hacer, que es la de Silent Shadow, porque desde el punto de vista de composición, hombre, como en todas las músicas que he hecho, todavía hay algunos compases que me dan vergüenza ajena, ¿no? Bueno, vergüenza propia, ¿no? Pero hay partes que yo qué sé, que a mí me mola como me quedo. Aquí, por ejemplo, vais a escuchar que se usa lo que se llama un compás de amalgama, ¿no? Es un compás que está formado de una parte ternaria y una parte binaria. O sea, tiene 5 golpes que van en grupos de 3 y luego de 2, separados por acentos. Entonces, cuando llegas al principio, hace algo así como entonces, esos acentos que son que una nota suena fuerte y 2 bajito. Una suena una fuerte y una bajito, una fuerte y una bajito, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, esto suena así. Así va que suena tan bajito. Esto es un compás de amalgama. Esta es la parte de la vergüenza ajena. No, pero esta sí me mola. Ahora viene mi parte favorita. El superhéroe. Cuando me quedo sin imaginación, repito. Una octava más arriba. Así suena distinto. Ahora saco la Simmons, la batería electrónica y... Una cosa, no sé si preguntarte, cuando tú trabajabas, bueno, pero ya que termine la música, ahora mira, un reactor es agua. Y una gran explosión. tengo que pedir disculpas por haber interrumpido la... No, de ninguna manera, yo lo que quería preguntarte, que siempre me ha llamado mucho la atención, es si cuando desarrollabas música para los juegos,
te ponían algún tipo de limitaciones en cuanto a la durabilidad o a la duración de las canciones y tal, por motivos de memoria y tal, porque yo veo que hacéis unas intros musicales larguísimas. O sea, la del Stardust, por ejemplo, por cierto, es mi favorita, aunque tú te sientas avergonzado por ella, pero es la que más me gusta, ¿sabes? Y yo muchas veces incluso cargaba el juego solamente para escuchar la música, no es coña, el juego no me gustaba, pero te puse la música, ¿sabes? Y es una, yo creo que dura cerca de 5 minutos, es algo acojonante. Sí, probablemente, pues mira, te tengo que contestar que, a ver, los archivos de datos que produce la música ocupan muy poquito, porque solo necesitas un byte por nota. Y además están estructurados en patrones, es como subrutinas, ¿no? Tú dices un compás y tú puedes decir cosas como, a ver, yo me había hecho las rutinitas en BASIC que generaban las tablas de notas para las rutinas de código máquina escritas por otros, me las generaba de modo que podías decir, bueno, pues yo a esta secuencia de 4 compases le voy a poner un nombre, o sea, lo que se llama un pattern, un patrón, y ahora lo repito, claro. Ahora lo repito de una octava más alta, ahora lo combino de esta otra manera, ahora de esta otra, ¿no? Y así haciendo esa combinatoria era un poco como alargaba la duración de las músicas, ¿no? Te tengo que decir que no tenía ninguna limitación en duración. Y cuando las músicas eran cortas era simplemente porque se me acababa la imaginación. En Stardust, pues yo que sé, estaba especialmente diarreico y esto me mete también, esto también. Claro, y hay como muchos cachos que no tienen nada que ver uno con otro. Y luego, claro, viene todo el juego que está bien hecho dentro de lo que cabe, dejándolo a dar me gusta o no. Lo cierto es que eso hay que meterlo en 48K, porque no hay más, y es acojonante todo lo que se podía meter, y yo flipaba. Sí, la música ocupaba muy poquito, no había ningún problema. ¿La música que le iba introduciendo dato a dato o tenía una especie de editor o algo para la música? O... Pues verás, esto... Spectrum, Amstrad, ¿vale? En Spectrum yo tenía un programa de BASIC escrito por mí que generaba esas tablas de ondas. Lo hacía toda a base de datas. Lo que ocurre es que para no tener que acordarme de los valores numéricos por semitonos de las distintas notas, yo tenía unas variables definidas que eran do, re, mi, fa, sol. Entonces do valía 0, re valía 2, mi valía 4, fa valía 5, porque es un semitono por encima de mi, y luego tenía b valía menos 1 y s valía 1. O sea, si yo veía mi más b es mi bemol, le resta 1. Esto, mi más s es mi, bueno, mi más s no. Fa más s, fa sostenido, pues es fa más 1. Luego tenía otra variable que se llamaba o, que quiere decir octava, y que vale 12. Entonces, si yo digo fa más s más 2 por o, digo fa sostenido de 2 octavas más arriba. Y así sucesivamente. Entonces, así podía de alguna manera escribir de memoria. Y luego en Amstrad era ensamblador. Y era a base de Bs, de B, no sé cuánto. Pero en el ensamblador tienes macros. Entonces hacía algo parecido. Yo tenía definidas unas macros que me daban esos valores. Y entonces yo ya podía escribir un poco con la cabeza. Era relativamente fácil. Un proceso de ensayo y error de escribir, escuchar. Sí, respecto al Stardust, la música de Amstrad es totalmente distinta al respecto. ¿Por algún motivo concreto? Sí, porque ocurría lo mismo en el Mad Mix Rain, por ejemplo. En el Mad Mix Rain era una especie de popurrí de músicas clásicas, y en el Mad Mix Rain era una música completamente distinta. Sí, porque, como diría yo, nunca nadie me pidió que hicieran que se parecieran, y el AY te invitaba a hacer cosas completamente distintas. De algún modo, si piensas primero en una música para 3 canales, para el AY, luego cuando intentas hacerla en el Spectrum, te sale más pobre, ¿no? Y viceversa, si escribes una música para Spectrum y luego la portas a AY, casi como que te sobra máquina, ¿no? Entonces, supongo que es por eso por lo que acabé haciendo melodías distintas, porque hacía en cada plataforma lo que me hacía sentirme más a gusto. Pues, ¿alguna pregunta más?
¿Sigues trabajando como músico para juegos de ordenador ¿Dime? o te dedicas a otra cosa? No, ahora me dedico a otra cosa. Yo ahora soy socio de una empresa de usabilidad web, o sea, no tiene nada que ver. La última vez que hice música para videojuegos fue en 2000. Fue para Heart of Stone de Pyro Studios, porque yo dirigía aquel proyecto y recuerdo que fue un momento muy bonito porque habíamos hecho el primer vídeo de lo que iba a ser el proyecto para presentarlo a Eidos y para presentarlo a la prensa, ¿no? Eso era febrero de 2000. Y hicimos un vídeo súper chulo que tenía como fondo la música de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, la de Kevin Costner. Y el vídeo, joder, bueno, estábamos todos con el culo pesicola con aquel vídeo. Y llegó Gonzalo Suárez y me dijo, joder tío, si presentas este vídeo con música, por así decirlo, robada, te puedes meter en lío, ¿no? Y yo dije, hostia, es verdad, macho. Y tenía una semana para hacer una música original. Y entonces, junto con David García Morales, el por entonces músico de Topo, que había hecho la música para el primer Comandos, pues yo compuse una música y él la arregló y la hizo en MIDI con esos módulos tremendos que tenía y tal. Y oye, quedó una cosa bastante digna, ¿no? Y fue la última música que hice para videojuegos. Ya desde entonces no he vuelto a hacer nada. Disculpa, pregunta. ¿Por qué ni de gominolas? ¿Dime? Verás, yo es que antes de hacer música para Spectrum, tocaba un poquito las teclas en un grupo que se formó una vez nada más que para participar en un concurso, ¿no? Y el bajo de ese grupo, que se llamaba Pedro Oteo, que era un tío de carácter muy fuerte, un tío gigantesco y tal, y que era como 10 años mayor que yo era como el pequeñín, ¿no? Durante los ensayos pasaba mirando y me decía así en las orejas, ¿sabes? Me decía, gaminalas. ¿Sabes todo eso de los impresionistas, mucha gente recibe un adjetivo despectivo y lo toma como suyo con orgullo, ¿no? Pues a mí me pasó eso, ¿no? O sea, de algún modo es como si, o sea, es una especie de sinónimo de orejas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Porque luego oí decir, años después en internet vi que mucha gente, pero a posteriori, llamaba al espectrum de teclados de goma el gominolas, ¿no? Y por aquel entonces yo no oía esa expresión, lo de llamar el gominolas al espectrum de 48. Lo oí después, yo no sé si lo entonces... ¿Y tú ibas a preguntar algo? No, bueno, no. En un momento donde estás, corazón, me sorprende lo joven que eres, macho, porque yo te imaginaba, no sé, de la misma generación, por así decirlo, de Javier Cano, de Gorropop, por ejemplo, ¿sabes? Que son ya, no sé, son ya gente con más de 40 años incluso. Bueno, tengo 40. Muy bien, Fíjate, un comentario, debiste empezar en esto muchísimo. No sé, había gente programando juegos para Spectrum con 14, 15 años, incluso menos. No, yo tenía por entonces, creo que tenía 16 o 17. Y hacía dos cosas, hacía música para Spectrum y dibujaba una tira cómica para las revistas Input Sinclair, Input Commodore e Input MSX, que era una puta copia del Gusanes del admiradísimo José Carlos Tomás, que tenía una tira que se llamaba Gusanes en todo Spectrum, ¿os acordáis? Sí, claro, a mí yo lo admiraba, era un gran dibujante. Y yo pues tenía mi propia tira que se llamaba Pepito CPU y que también tenía un personaje principal con una gran nariz que tenía una mascota diminuta. En este caso era una especie de Pac-Man que flotaba en el... Y nada, pues muchísimas gracias a todos. ¿Queda otro bonus track? ¿No queda otro bonus track ahí? Ah, bueno, sí, vale. Míralo. El de Temptation. Un juego exclusivo para MSX. Le tenía muchísimo cariño a la de la de Hop también. La de Hop era muy buena. He intentado repetidamente anoche con el Caprice 32 arrancar el Alejos y no lo he conseguido.
fijáis aquí, la envolvente de sonido normalmente es descendente, ¿no? Hace pim, pim, como el piano, ¿no? Aquí es ascendente, hace... Y también hace el trémolo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que pretendía era hacer una música como sinuosa, un poco maligna y un poco ridícula a la vez, ¿no? El rollo este de las tentaciones, ¿no? Si os fijáis en casi toda mi música es muy convencional, o sea, no rompía en nada especialmente, ¿no? Y, por ejemplo, casi todo tiene una estructura de compases A, B, A, C, ¿no? Ni, na, ni, na, ni, na, na, ni, na. Ese es el A. Ni, na, ni, na, na. Ese es el B. Otra vez. Ni, na, ni, na, ni, na, na, ni, no. Ese es el A. Ni, na, ni, na, na. Ese es el C, ¿no? Y es una de las cosas que siempre he querido pulir de mi estilo de composición, ¿no? Que cuando escuchas una frase, ¿sabes? Casi como que sabes perfectamente cómo va a terminar, ¿no? ¿Sabes? Y esto es el que considero que es mi punto débil como compositor, ¿no? Que siempre, nunca se me ocurren finales originales para las frases, ¿no? Una preguntilla. ¿No has pensado en hacer un CD con arreglos de tus canciones clásicas? ¿Sabes? Editar un disco. Porque hay muchos músicos que componen música para videojuegos de los años 80 que han hecho versiones de su música en MIDI y todo eso, y lo han vendido en CD o lo han puesto en MP3, ¿sabes? Pues la verdad es que te tengo que decir que no, porque honestamente no estoy tan orgulloso de ellas como para hacer eso. Creo que no... Son clásicos. O sea, Hágalo por sus fans. pero son clásicos. Pero coño, o sea, mira, son clásicos por una cuestión de oportunidad, yo creo, o sea, porque a mí me tocó estar ahí en un momento en el que esas músicas tuvieron mucha exposición, como eran muy convencionales, pues también eran bastante pegadizas, aunque no creo que sean muy buenas, pero pegadizas sí que eran, y luego, bueno, la exposición repetida hace que acabes hasta cogiéndole cierto cariño. Y tú puedes odiar una música profundamente y de mucho oírla, al final acabas sorprendiéndote de ti mismo tarareándola, ¿no? El otro día me di cuenta de que estaba tarareando el ringtone corporativo de Movistar, que es la cosa más espantosa, o sea, es peor todavía que mis músicas. Ese de... Y el otro día estoy... ¡Hostia, Dios! ¡Qué autodesprecio, Dios mío! Y bueno, no... O sea, hay algunas cosas que realmente... O sea, yo he tenido momentillos, pero... De hecho, dejé de hacer música para Topo porque llegó un momento en el que creía que me estaba repitiendo demasiado. Si os fijáis, todo esto que se oye es de un poco de la primera época. Yo creo que todo lo posterior, así de Emilio Butragueño Fútbol y todo eso, hace 1000 años que no lo escucho, ni siquiera me acuerdo de cómo era, y yo creo que era bastante malo. Pero bueno. El Desesperado también tiene música tuya, ¿no? Sí, el Desesperado... Yo estaba muy contento con el Desesperado porque por debajo tenía lo que intentaba ser una línea de banjo, ¿no? Ese... Y bueno, le quería dar un aire del oeste. Ahí, quizás en músicas así un poco temáticas, el Desesperado creo que salió razonablemente Spaghetti Western, y luego Chicago's 30 salió razonablemente Charleston.
Y en medio salía el buen San Fargo, que también era del oeste. Sí, también. Era también estupendo, aunque mucho más movido que el Desperado. Y luego, bueno, en realidad hice 3 músicas del oeste, el COD 36, Desperado y Buen San Fargo. Aunque ahora mismo solo me acuerdo de la de Desperado. Además, hay una cosa, el Desperado se llamó Bang, antes de llamarse Desperado. Y la música hacía Bang, por eso, ¿no? Hay un momento que dice pam, pam, y ese pam, pam sonaba un tiro, ¿no? Se suponía que era porque se llamaba Bang. Pero nada, me indican que ya pasamos a la siguiente actividad. Y nada, chicos, he disfrutado como un enano aquí con vosotros y muchísimas gracias.